hasta atrás porque no deja ver. Échale. ¿Ya? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Mine y el día de hoy mis compañeros Abimelech, Rex, Paulina, Paola, Nava, Ale, Barba, vamos a presentarles el día de hoy un debate con la siguiente moción: sí a la negociación entre el gobierno mexicano y los grupos narcotraficantes. Después de un sorteo quedó que ellos van a ser el equipo en contra de la moción y nosotros vamos a ser el equipo a favor. Esta moción, como se podrán dar cuenta, es una moción política, no es una moción sociológica, no es una moción humanista, es una moción netamente política, así que va a necesitar de algunos recursos que espero se den cuenta durante el debate, pertenecen a las mociones políticas. Asimismo, también es una moción que a todos nosotros nos interesa, más que a todos ustedes como mexicanos, porque es ¿cómo les puedo decir? Es una situación fenomenológica que está afectando en el día a día a todos los mexicanos. Desde el norte de México hasta el sur de México, el país de México está muy afectado por lo que es la violencia. Y esta violencia está muy de la mano con los grupos narcotraficantes y del crimen organizado. Y es por esa razón que pensamos que esta moción es adecuada para el contexto social que estamos viviendo en la actualidad mexicana. Entonces esperemos que les guste la moción, esperemos que les agrade. Esperemos que disfruten de este debate que lo preparamos para ustedes y ahora sí tienen alguna pregunta sobre la moción, no hay refutación hasta el momento, por favor. Entonces, ¿ustedes lo que es pactar para evitar violencia? Exacto, o sea, nosotros vamos a definir claramente, eso es lo que el deber del primer orador en cada debate es definir las palabras claves de la moción y ahí definiremos negociación y ya te darás cuenta qué significa negociación para este debate. ¿Ok? Correcto. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, 3 minutos para el primer orador. A partir del primer minuto se pega. Sí, a partir del primer minuto, que es cuando él ya estableció algo de su postura, dado caso alguien puede dar un punto de información y él puede acceder al primero, pum. al primer punto, al segundo también, y al tercero ya no, porque ya se acabó. 15 segundos. A los 2 minutos 45 les dices 15 segundos, ¿ok? ¿Está bien 3 minutos o cuántos? 350 centésimas de segundo. ¿Listo? ¿Ya? La- A mi primera palabra. Buenas tardes, mesa opositora, público presente, jueces. El día de hoy defenderemos la negociación entre el gobierno mexicano y los diferentes grupos narcotraficantes. Es importante definir para el flujo de este debate la palabra negociación. Según la Real Academia Española, la negociación son tratados dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto. Construiremos nuestra negociación con respecto al derecho. ¿Esto qué quiere decir? La vamos a basar en un sistema en donde el gobierno, el Estado y sus ciudadanos sean los principales benefactores. Negociaremos solamente y sí y solo sí con aquellos narcotraficantes y grupos delictivos que estén dispuestos al 100% de la negociación. Asimismo, daremos un lapso a estos grupos, un lapso de tiempo para que cumplan las pautas establecidas en esta negociación. De igual manera, no permitiremos jamás, y enfatizo esto, no permitiremos jamás que estas negociaciones sean utilizadas con el fin de burlar o manchar al gobierno. Finalmente, ninguna resolución podrá librar al narcotraficante de sus obligaciones judiciales para con el Estado. Solamente se ofrecerá una reducción de pena, privilegios penitenciarios y exento de extradición como medios de negociación por parte del gobierno hacia su contraparte. Habiendo dicho esto, expondré mis 3 argumentos principales en los cuales expondremos este debate. Primero, bien público sobrepasa el bien privado. Es un querer popular la paz en México. Todos y cada uno de los mexicanos desea un país más seguro. 2, la lucha militar no ha dado resultados. Cada presidencia promete poner fin a la lucha con el narcotráfico. El más claro ejemplo fue la presidencia de Felipe Calderón, donde la lucha militar no nos llevó a ninguna solución en materia de seguridad económica, política y mucho menos social. Tercero y último argumento,
Las negociaciones han dado resultado. Ejemplos internacionales nos han demostrado que sí es posible una negociación con estos grupos, todos con el mismo fin, alcanzar la paz. España con el ETA durante el 2004 al 2008 llegaron a una negociación de paz. El ELN en el transcurso de este año, en febrero, dejaron las armas con el gobierno colombiano y actualmente están en paz. Colombia actualmente en Cuba está haciendo procesos de paz con las FARC. Estos son nuestros tres argumentos principales con los cuales defenderemos nuestra moción y argumentamos que a su vez serán extendidos por mis compañeros. Reitero una vez más que nuestra posición es a favor de esta negociación y de los grupos narcotraficantes. Muchas gracias, dígame. Si el 70 o 72% de los narcos, bueno, si el narco tiene influencia del 70 al 72% en las decisiones políticas, ¿cómo piensas tú que se va a igualar ¿Cómo piensas que va a haber una negociación equitativa? Exacto, ahí estamos hablando, ¿tengo tiempo? Estamos hablando de un Estado fallido que no tiene nada que ver a este momento de la moción. Estamos hablando de un Estado fallido que sería implementar una nueva ley para cambiar ese dicho gobierno que tú, muy correctamente, no sé dónde sacas la información, está diciendo que está corrupto. Sin embargo, no viene la publicación de esta moción y podemos hacer otro debate en donde cambiemos este gobierno para poder implementar este transcurso de esta moción. Pero esta moción se trata sobre debatir con el gobierno. El gobierno es un querer popular donde la gente manifiesta sus votos por medio del sufragio. Y ahí están los presidentes representando al pueblo. Y los manes que están, las personas que están ahí no están representando a ningún grupo ilícito, están representando por el momento de manera partidaria al país. Tiempo. Muchas gracias. Tiempo. Gracias. Se puede leer. Bueno, buenas tardes, compañeros, cámara en contra. En primera. No. Bueno, en primero, nosotros no aceptamos en primera su definición de negociación, porque sabemos que lo definiremos nosotros como un proceso mediante el cual las partes resuelven conflictos buscando ventajas, beneficios y resultados, en el cual asimismo nosotros definiremos como grupos narcotraficantes a un grupo ilícito que trafica narcóticos, y enfocaremos nuestros argumentos principales en tres. Los narcotraficantes son un grupo ilícito, el cual al negociar con ellos, esto legitimará las acciones de dicho grupo. 2. Credibilidad del Estado. ¿Cómo confiar en estos si en un gobierno que rompe con una de las pautas morales y éticas más importantes? En esto no se negocia con traficantes. ¿Cómo confiará en la palabra de criminales? Para esto, ellos han abusado mucho de México. No solo en el aspecto individual, sino también en el colectivo, que nos hace creer que estas personas han actuado en contra del bienestar común de todos nosotros. Para esto, la justicia mexicana puede seguir de manera política y adecuadamente de los términos establecidos en la negociación. Habiendo clarificado esto y expuesto nuestros tres argumentos, que serán extendidos por mi compañero, proseguiré a refutar el segundo argumento presentado por la Cámara de a favor. Ellos lo titulan La lucha militar no ha dado resultados, claramente analizando de manera muy vaga el mandato del presidente Felipe Calderón, que no solo contó con importantes bajas en los diferentes carteles, sino que también posicionó en México a la lupa internacional como un país que enfrenó su problema de manera aguerrida. Y no se dio más un paso a los grupos narcotraficantes. Sin más que decir, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Perfecto, y claro. Eso me huele a demasiado. Mi abuela que está leyendo. Muy buenas tardes. Mi deber como primer expresionista es refutar los argumentos presentados por la Cámara en contra. Su primer argumento, el cual fue que se legalizaría las acciones de los narcotraficantes. Yo no le veo ningún motivo lógico por el cual negociar con una parte criminal haría legales sus acciones. Su segundo argumento fue credibilidad del Estado. Ya ha habido exitosas negociaciones entre países como España y Colombia contra narcotraficantes, los cuales llegaron a un acuerdo que benefició al país y a la paz. Y su último argumento fue cómo confiar en la palabra de los
los criminales. Como reitero, ya han habido negociaciones exitosas entre Colombia y la FARC, o Colombia y la ELN, y España y la ETA. Bien, como argumento nuevo traído por mí, les hablo de la democracia. No hay nada mejor para la democracia que dos posturas antagónicas lleguen a un acuerdo. Bueno, nos estabas mencionando que la credibilidad del país, del gobierno en el país, no es un argumento válido. Sin embargo, y ejemplificas que en lugares como España sí han funcionado relaciones y entre el gobierno y los grupos narcotraficantes. Sin embargo, ¿tú crees que eso es válido y que el pueblo lo va a recibir bien en un país en el que, por ejemplo, tenemos problemas como Ayotzinapa, que el pueblo se está levantando en contra? ¿No crees que sería razones para levantarse y que el pueblo no comprendería, vería este tipo de negociaciones como coludirse el gobierno mismo y provocaría levantamientos y pues, prácticamente saldría más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Bueno, primero es una moción política, entonces estamos hablando de los acuerdos que llegarían a una paz entre los grupos, no tanto qué sucedería con el pueblo o cómo reaccionaría. Y bueno, lo que se hace cuando una persona comete un crimen, lo defiende un abogado, llegan a una negociación para cual lleguen a su pena, al juicio, bueno, los años de cárcel que va a detener, etc. A fin de cuentas, eso también es una negociación y es aceptado por el poder público, es una ley. ¿Por qué sería atractivo para el narcotráfico hacer negociaciones con el Estado cuando ya tiene gran parte del poder? Bueno, primero que nada, estamos en guerra. Estamos a nada de entrar a que haya un golpe de Estado. 15 segundos. Por lo tanto, como ya hemos mencionado, las personas quieren paz. Por lo tanto, será una forma de llegar a ello. ¿Alguna más? Tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes, como siguiente expositor de la Cámara en contra, refutaré los pobres argumentos presentados por la Cámara a favor. Primero, ellos pusieron en la mesa el argumento de que la lucha militar no ha dado resultados en el sexenio de Calderón. Y ahora les pregunto, ¿en serio no ha dado resultados la lucha de Calderón? Porque según el periódico Excelsior, durante el sexenio de Calderón se tuvieron 46 líderes de crimen organizado, siendo el Cártel del Golfo quien más golpes sufrió en su estructura, seguido del grupo criminal Los Zetas con la muerte de su líder, el Asca. Déjenme decirle, jueces, público y en especial a la mesa a favor, estos son resultados. El segundo argumento que procedería a refutar lo titularon: las negociaciones han dado resultados. Como ya le preguntaron allá a mi compañero, de que si en verdad son válidos los ejemplos con España o las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, yo también les quiero decir que es inválido este proceso de paz en el cual están diciendo que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque el grupo terrorista de las FARC ha secuestrado a un alto general militar en medio del proceso de paz. Estos apoyan nuestro argumento a favor. Y asimismo les voy a agradecer por meterlo de Colombia. Les voy a explicar esta imagen que se llevó en 1999, donde es el presidente Andrés Pastrana, que se había acordado según un diálogo de paz con las FARC, y estuvo esperando 1 hora y 15 minutos y nunca llegó. Se quedó en ridículo ante prensa internacional. ¿Quieren eso para nuestro gobierno? Yo creo que nadie lo quiere. Le acabo de decir aquí a mi compañero que el gobierno de la lucha contra el narco por parte de Calderón sí dio resultados, sin embargo, y con cifras que estás dando de Excelsior. Sin embargo, yo creo que número uno, el gobierno tiene un control total sobre el público y se me hace que no es una justificación. Y yo creo que tú crees, te estoy preguntando, ¿tú crees que es conveniente mantener la lucha armada como estamos llevando hasta ahora? Sin embargo, ¿tú crees que es eso lo conveniente? Porque es un claro ejemplo de que cortas una cabeza y salen dos más. Sin embargo, si sacas el problema de raíz, obviamente vas a eliminarlo. ¿Tú crees que es mucho mejor seguir el conflicto armado? ¿O por qué crees que es mejor el conflicto armado que la negociación? No, yo nunca estoy diciendo que es mejor, simplemente dije que están dando resultados y estoy refutando lo que ellos dicen.
que no da resultados la lucha militar de Calderón. Este es un ejemplo de que sí ha dado resultados, porque son 46 líderes, en los cuales se encuentran 2 de los grandes criminales. 15 segundos. Y bueno, para último, finalizaré nada más con que todo bien público sobrepasa el bien privado. Y estamos de acuerdo que la paz es un querer general, pero es ilógico pensar que se va a acceder a ella de una manera irresponsable, cobarde y vagamente. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como segundo excepcionista, mi labor acá es extender los puntos propuestos por mis compañeros, pero antes refutar una de las incoherencias que presentó acá el público presente. Por ejemplo, dicen, ¿por qué solucionar la violencia? Pero usted dijo que ¿por qué meternos en el caso, por ejemplo, de la ETA, de que acá, por ejemplo, se van a rebelar contra el gobierno porque está tratando de conseguir paz? ¿Usted le parece que es lógico entrar en el círculo de violencia? ¿Usted le parece que es lógico entrar en el ciclo donde la violencia va a generar cada vez más violencia? Ya le voy a dar su punto y le ruego por favor que sean de 15 segundos. Por acá, por este lado, dicen que sería que ¿por qué los grupos ilícitos van a aceptar una negociación con el gobierno? Una negociación, y quiero que preste atención, no significa que cesaremos nuestra persecución con estos grupos ilícitos. Y es por esa razón que para ellos es conveniente hacer las negociaciones con nosotros, con el gobierno. ¿Por qué? Porque esta negociación no significa jamás que los dejaremos de perseguir. Ahora sí, proseguiré a la extensión de mi punto. Expondré un argumento más para la defensa de este gobierno con los narcotraficantes, lo defenderé, pero antes quiero empezar refutando una de las incoherencias y falacias que dijo él. Él mencionó que la gestión de Felipe Calderón fue perfecta porque atrapó a 46 líderes del narcotráfico. A 46, esos fueron resultados positivos según él. Pero el mismo presidente Felipe Calderón en el 2014, en una conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo, y lo voy a citar, y lo dijo así: hay un grave problema con respecto a la violencia en México. Y lo dijo el mismo presidente Felipe Calderón. En el sexenio de Felipe Calderón estuvo marcado por violencia y por cifras de muertes. Tanto así que no contamos con cifras claras y estipuladas. Oficialmente son 94.249 personas fallecidas desde 2006 a 2011. Pero extraoficialmente a ese número se le suman 71.000 personas más. En el Centro de Derechos Humanos remarcó que en el 2010 tres quejas, 2 de cada 3 quejas. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue en contra de los militares y de la Marina. Así que por favor, esos son números reales y esos son los verdaderos resultados que nos dejó la atmósfera de violencia que empezó Felipe Calderón. En segundo lugar, el ejemplo que nos dieron del presidente colombiano no viene al caso. Muy claramente estipulamos que no permitiremos jamás que ninguna negociación sea capaz de burlar o manchar al gobierno. Introduciré como nuevo argumento la negociación forzosa. ¿A qué me refiero a esto como una negociación forzosa? Que vamos a actuar de la manera que va a decir así: aceptan los términos y nuestras condiciones o simplemente los perseguiremos. Nunca estamos cediendo, el argumento de ellos se derrumba. Nunca el gobierno está cediendo el partido ante los narcotraficantes. Nunca el gobierno da el partido por perdido. Aquí lo que estamos buscando es una negociación. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la Cámara a favor nos pide que definiéramos la palabra terrorismo. El terrorismo es, según la RAE, la dominación por medio del terror, el control que se busca a partir de actos violentos cuyo fin es difundir miedo. Ahora les pregunto, ¿no es eso lo que hace un cartel? Ustedes dicen que no deben comparar un grupo terrorista con un grupo narcotraficante, pero en esto sus acciones de los dos trabajan similarmente. En el atentado del 11 de septiembre, perturbado por la Al-Qaeda, murieron 2.979. Ahora en México, en el 2012 al 2014, van 55 muertos diarios.
1,700 por mes y en un total de 23,640, todos estos relacionados con violencia. Es irresponsable con la sociedad mexicana defender a este grupo ilícito que cumple con todas las características para ser dominado un grupo terrorista, y enfatizamos esto porque creemos que no se debe negociar con terroristas. También nos hablan de de una negociación forzosa. Entonces, estamos debatiendo si van a proponer de igual manera una solución militar. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. No me falta tiempo, ¿no? Tienes un buen tiempo. Usa. Trae el tuyo. Las cifras que viste eran de violencia, pero eso no tiene nada que ver con el narcotráfico ni con terrorismo. La violencia puede ser intrafamiliar o cualquier otro tipo de violencia. Pero sigue siendo violencia, ¿me entiendes? Narcotráfico sigue siendo violencia, y eso es lo que realmente, bueno, ahorita mi compañero les va a extender más la información. Faltan las conclusiones, Miss. Son 2 minutos. Claro, sí, pero... 2 minutos de conclusiones. Ah, ya, pues ya poco ya. Son 3 minutos. Pero Pablo. ¿Y leyeron? Pero pues vaya, ya leyeron. O sea, como que está muy... Está muy leído esto. Está peleada, Miss. Ay, sí. Está bien ensayado. Pero es que pasamos 2 veces cada uno, y una vez entonces era el Javier y 2 extensionistas, y cada uno de 3 minutos. Pero tienen algo más que decir, pues faltas tú. Yo quería hacerle No, es que yo voy a cerrar con la conclusión. Yo le quería hacer una pregunta a mi compañero. A mí, futuro abogado. Por eso. Son 9 minutos. Pasó ella primero, luego yo. Fueron 3 minutos, Miss. No, es que son 9 minutos en realidad, o sea, son 3 participaciones, entonces de 3 minutos cada quien. Por eso. Así las hicimos. Por eso, Miss. Hicimos, mire, la primera oradora. Ya, después el primer extensionista, segundo extensionista y la conclusión. No, pero falta antes de la conclusión otra participación. No, porque son 3. Es que nosotros. Es que la conclusión no entra dentro del debate. Por eso. Pero ya Abrió pasamos, ella, ya luego pasamos veces yo, y no. y luego ella. Ya son 3. Pero solo. Pero no está claro. Son 18 minutos por cada. Sí, yo tengo que O sea, falta información, por eso ya estamos pidiendo más. O sea, no es... Nos quedamos con Sí, ganas. Es que Queremos más. ¿sabes qué pasa? El hecho de leer tanto quita Pierde el todo así interés. como que no les captamos. O sea, estamos viendo cómo lo están leyendo porque ni siquiera nos están volteando a ver a nosotros. Alex nada más ha participado una vez. Y entonces tenemos que ver qué sigue, qué es de la negociación, porque Sí, lo vamos a extender. Ahorita lo extendemos. Okay. Okay. Bueno, buenas tardes. Como tercer extensionista de este debate, mi labor es ampliar los argumentos ya presentados por la Cámara a favor, y queremos hacer un recuento de los argumentos que ya se han discutido. El primero que todo, el primer argumento que lo hemos derrumbado, que es la credibilidad en el Estado. Como estaba diciendo en mi anterior intervención, el Estado jamás va a perder la confianza y credibilidad de sus de su pueblo. Es más, yo creo que la ganaría. ¿Y por qué? ¿Por qué ganaría credibilidad? ¿Sabían ustedes que durante el sexenio de Felipe Calderón, según el Fondo Monetario Internacional, la escala de credibilidad económica y confianza económica durante el mandato de Felipe Calderón, México estuvo en escalas mucho más bajas? ¿Por qué? Porque esto causó en la lupa internacional un miedo de la inversión extranjera y la población extranjera en venir, invertir y trabajar en México, por la alta violencia que se creaba, en el país.
Sin embargo, en momentos de paz, México es capaz de llegar a lugares más altos, dígame. ¿No crees que al dejar trabajar narcotráfico libremente le darías? Es que estás totalmente equivocado y quiero que prestes atención a la moción. Aquí en ningún momento dijimos que nos vamos a dejar trabajar libremente. En ningún momento dijimos que vamos a legalizar la droga. Quiero que prestes atención a la moción. Lo que estamos pactando es un intercambio de beneficios. ¿Cuáles eran los beneficios? Y los nombramos muy bien. Beneficios, exento de extradición, o sea que pagues la cárcel aquí en México. Beneficios penitenciarios, visitas, arreglos, comidas. En ningún momento vamos a legalizar la droga y le vamos a permitir a ellos seguir manejando la droga. Ellos tienen que pagar, y lo dijimos en nuestro primer argumento, ellos van a pagar las obligaciones penales y judiciales que deban al Estado mexicano. Dígame. Tú estás diciendo que hagamos algo. ¿Tú crees que los narcotraficantes que han matado muchísimas personas, por ejemplo, qué tal y matan a un chavo de 18 años, ¿no? ¿Tú crees que su mamá del chavo va a estar haciendo Claro, tratos? silencio, son 15 segundos. O sea, el chavo de 18 años, ¿a cuántas personas mató? No. ¿A cuántas personas? Te pregunto. No, él no le mató ninguna. Ah, bueno, el narcotraficante llega y ya no mató el narcotraficante, además de ese de 18, ¿a cuántos mató? Dime un número, invéntatelo. No sé, 50. A 50 personas. ¿Sabías que Manuel Marulanda, jefe de las FARC, mató 222,000 personas bajo su mandato de manera material, de manera intelectual, no material? Pero y si firmó la paz con Constitución dice Colombia. México. Firmó la paz con Colombia. Al fin y al cabo, las 15 segundos individuales no cambian tanto. Dígame. Me estás diciendo que el Estado jamás va a perder la credibilidad del pueblo y que al contrario va a ganar inversión debido a que va a haber, por así decirlo, paz. Sin embargo, esa paz va a ser construida sobre cimientos de un pacto con el narco, el cual ni sabemos si se va a respetar. Tiempo. El pacto, como ya lo dijimos, va a ser con condena. Entonces el narco va a pagar cárcel. Simplemente se le va a dar unos beneficios. Muchas gracias. Pero si igual lo vas a atrapar, pues qué ganas. ¿Qué tiempo? Tiempo. Cállate, digo. Ganamos más recursos, menos uso de recursos económicos. ¿Tú pusiste tu argumento que dijiste de las FARC? Es totalmente inválido, porque estás en México. La gente aquí no va a confiar. De ninguna manera confiarían en los criminales. Yo siento que no van a ganar confianza el gobierno. ¿Creen que hay más confianza? ¿Que van a ganar más confianza? Si ya la perdieron toda. Con esto de lo que está pasando ahorita, con la Yotzinapa, yo creo que se pueda ganar confianza haciendo tratos con criminales. ¿Cuántas personas me han matado? ¿Creen que van a confiar en alguien? Todo lo que estás diciendo parece muy de tus sentimientos y nada sólido. ¿En qué te vas a Antes para esto hice una investigación que me permite tener conocimientos. Sobre ese punto, mencionaste que no podemos comparar a Manuel Marulanda con el Chapo Guzmán, por ejemplo, porque estamos en México, además de que le guste tal vez explicar un poco a Manuel Marulanda, ¿qué puede cambiar? Tal vez en eso, ¿qué puede cambiar? Es que ¿qué va a diferenciar a Manuel Marulanda con el Chapo Guzmán? ¿Son hombres? Sí. Sí. ¿Sexo? ¿Qué sexo? ¿Qué sexo? Mató 222,000 personas y aún así pudo firmar un tratado de paz con Colombia. Gracias. Humillado. Gracias. ¿Conclusiones? Para que complete 3 le falta una. Y ahí la conclusión. Maestra, faltan 4 minutos de clase. Entonces, conclusión o extensión. O sea, no, es conclusión. Concluye. Ahí le falta uno para las 3. Que ya fue. A ver, participa y ya. No me quiero. Tengo una maestría en relaciones. Sí, está muy mal organizado. Está muy ensayado, Ya les paso los antes de vos. Están más pagados que Televisa. Buenas tardes. Regresando al punto de mi compañero que decía que las negociaciones iban a ser de una base desconfiable ya que iba a ser con criminales, déjame decirles de nuevo que uno de nuestros argumentos era la negociación forzosa. No estamos diciendo que tengan
grandes beneficios que pasen por encima de la ley. Solamente le estamos diciendo que van a tener ciertos beneficios dentro de la cárcel, pagando su condena, cumpliendo lo que como ciudadanos que rompieron la ley les toca. Y bueno, dicen que no se ganaría. ¿Qué beneficios traería? Como ya habíamos mencionado, iban a tener beneficios dentro de su condena. Pero para la sociedad. nosotros. nosotros ¿qué es Al la pueblo. obligación de ellos? Si tú así, o sea, si O tienes... sea, para nosotros, ¿cuál es el beneficio? Si igual los vas a notar que ganas con que tengan Es una obligación, o sea, el pagar una condena es una obligación de Aunque están cualquier diciendo Pero eso no va a ser un beneficio porque yo voy a estar pagando a unos Lo que tratamos de llegar con este acuerdo es encerrar a los criminales más rápido, llegar a una paz con la cual se beneficiaría de toda la sociedad, porque habría menos violencia, ya no habría guerra, por así decirlo, y los criminales no tendrían que pagar una condena tan horrible como ellos piensan que es. Pero es que no sé en qué deriva esa negociación. Sí. O sea, ¿qué es el de saber? Yo te voy a dejar que estés en Sinaloa, tal, y no te vas a meter con el otro para ganarle terreno, y entonces va a haber paz entre ellos. ¿Cuál es la negociación? Si igual los vas a O sea, perseguir, ¿por qué esa no es va a la haber negociación violencia? con ellos, pero ¿qué ganas con esa negociación? No entiendo. Que accedan más rápido ¿A qué? a cumplir su condena como Yo criminal. tengo una duda. ¿Tú crees que si la condena se reduce y los criminales no van a optar por seguir haciendo crímenes? Total, ¿qué me va a pasar? La condena no está en nada. Claro, la condena no va a ser de una semana, pagas 10 años, Claro, pero obviamente no. unos que más 10 años con que haga, o sea, con que haga crímenes, me aguanto 10 años, no hay problema. Tomemos en cuenta que la cárcel, el objetivo de la cárcel, y hablando dentro de una noción política, no tanto moral de lo que sucede, en una cárcel se introduce a las personas para que se formen de nuevo, cambien su mentalidad y salgan como ciudadanos positivos. Ese es el... Bueno, el muchas fin de la gracias. cárcel. No estamos hablando de lo que sucede dentro de la cárcel o de cómo realmente en México está pasando. No habría una justicia, pues tomamos por ejemplo un narcotraficante a la salud impacto que usted dice que sabe beneficiar en el momento. 15 segundos. Si otra persona, no sé, yo soy narcotraficante y matamos solo a una persona, yo tendría menos condenas siendo narcotraficante. ¿No es justo para la otra persona? Claro, estamos hablando de crímenes mayores, no estamos hablando de un homicidio Entonces, asesinato no es mayor. Tiempo. No es justicia, es Depende de cuánto se tiempo. Ahora sí van las conclusiones, mis. Tiempo. ¿Qué pase? 10 puntos, Mari, ¿para qué hago 8 puntos? Vamos. ¿Ya vas a ver conclusiones? Mira, ya son las 2. Buenas tardes, como cierto, ya sale este debate, simplemente tengo que exponer los 3 argumentos que presentó mi caso y que no pudo refutar la Cámara en contra. El bien público sobrepasa el bien privado, como hemos dicho, es un querer popular de la gente en México la paz, y como preguntaron por allá, lo que conseguiríamos a estas negociaciones es menos violencia, conseguiríamos menos gasto militar para la población mexicana y reducción de impuestos, porque el gasto militar va a bajar y ya no se va a necesitar gastos militares porque estos criminales van a aceptar las negociaciones con el gobierno. Segundo, la lucha militar no ha dado resultados. Se ha intentado por años y no se ha llegado absolutamente nada. Es momento de un cambio, es momento de hacer algo nuevo, es momento de hacer algo que por favor nos traiga paz a todos los mexicanos. Tercero, las negociaciones han dado resultados. Ejemplos internacionales que los intentamos mantener con países hispanoamericanos para que no nos dijeran falacias como que 2 hombres de Colombia y México son totalmente diferentes. Los mantuvimos en países de habla hispana, España, Colombia, que lograron negociar con grupos terroristas. Y habiendo dicho estos 3 argumentos y nosotros refutados de manera concisa, precisa y directa los 3 argumentos expuestos por la Cámara a favor, es por la Cámara en contra, es la razón por la cual la Cámara a favor gana este debate. Muchas gracias. Demostrar que sabes. ¡Échale, Michuy! Demuestra sus conocimientos. Vas a ver, Malek, creo que tienes maestría. A ver, ya, chicos, ya. Va todo. A ver, ¿quién es el que tenía los conocimientos previos con la investigación? Yo. A ver, ya, espérate. La conclusión. ¿Qué quiera? ¡Bravo! Pásale a mí.
más quiero decirles que en ningún momento dejaron claro qué tipo de negociación ellos querían manejar con los delincuentes. Eso sí. Y por ese motivo yo no puedo acceder o puedo estar a favor acerca de eso. Nunca me dejaron claro qué negociación querías tratar. Simplemente hablaron de recibir la condena y nunca dejaron claro también los beneficios que iba a recibir el pueblo mexicano. Y eso es totalmente inválido, porque vinieron a hablar acerca de una negociación. ¿Pero cuál es su negociación? Nadie sabe. Y por eso me declaro ganador, porque no hay argumentos necesarios para aceptar su negociación. Gracias.